Bueno, entonces ya comenzamos con la lección número 12 de Números y se titula ¿Por qué desaniman a Israel? Y corresponde a los capítulos 31 y 32 de Números. Y el versículo central de esta lección es el Números 32:7, donde dice: los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Bueno, vamos a ver la semana próxima de qué se trata este desánimo que quieren hacer, pero hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 31, donde va a haber realmente una primera batalla. Y la primera parte, que es el capítulo 31, se subtitula El ataque a los madianitas. Le voy a pedir a la hermana Consuelo si nos podría leer la pregunta número 1 y contestarla, por favor. Amén. Dice, ¿cuál es la misión que Dios le encomendó a Moisés antes de que muera? El Señor le dijo a Moisés, antes de partir de este mundo para unirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo tienes que vengarte de los madianitas. Amén. Amén. Bueno, después de que Dios les ha dado todas las instrucciones al pueblo de Israel acerca de cómo adorar a Dios y todas las festividades y cómo deben cumplir, qué cantidad de animales hay que entregar, cómo debe ofrendar a Dios, Dios primeramente lo único que le enseñó es a saber adorar a Dios con todo corazón, todos los días, constantemente, adorar a Dios y respetar y obedecer sus mandamientos. Y después inmediatamente Dios le da una orden, y la orden es directamente a luchar. Y dice el Señor a Moisés que esta lucha, esta pelea, va a ser una última pelea que Moisés hará antes de morir. Por lo tanto, Dios le dio esta última misión a Moisés antes de morir, y se trata de vengarse contra los madianitas. Ustedes recuerdan que los madianitas, los ancianos de los madianitas eran los que se habían tramado con los moabitas. El rey de los moabitas era Balac, si ustedes recuerdan. Entonces, estos madianitas habían traído a Balán para poder maldecir al pueblo de Israel, pero por la obra de Dios hizo que este Balán bendijera en lugar de maldecir. Entonces siempre estos madianitas fueron los que siempre estaban a su alrededor, tramando, acechando, para poder de alguna manera estorbar y perturbar la vida del pueblo de Israel que quieren hacer la voluntad de Dios de entrar a la tierra prometida. Es como estos demonios o el diablo y los demonios que están constantemente acechando a nuestro alrededor, tratando de hacernos tropezar en todo momento cuando quisiéramos hacer una obra de Dios. Por lo tanto, en este momento Dios le dice a los madianitas que hay que destruirlo. Les ordena entonces a destruir a los madianitas. Estos madianitas que hizo que los israelitas fueran seducidos por las mujeres moabitas, fíjense, después de que ellos fracasaron con Balán de maldecir a Israel, lo que estos madianitas hicieron es utilizar a las mujeres moabitas y a las mujeres madianitas. Verán que en número 25:1-2 o el 26:6 de Números, ahí hablan como las madianitas también sedujeron a los israelitas para que ellos, a través de esa seducción, no es solamente cometer un adulterio, sino la idea era de llevarlos a cometer ese adulterio o esa relación promiscua sexual frente al altar del ídolo Baal, lo cual era una manera de adorar a Baal. Entonces el problema estaba en que querían utilizar a las mujeres moabitas y madianitas para poder seducir y llevar al frente del ídolo Baal, para que de esa manera ellos cometieran pecado delante de Dios y recibiera el castigo. Y se dieron cuenta de que de esa manera murieron 24,000 personas de los israelitas por una plaga como castigo de Dios por este pecado. Fue una pérdida de un gran número de personas. 24,000 personas perdió por ese hecho de pecar contra Dios. Por ese motivo Dios está ordenando ahora al pueblo de Israel que deberán entonces destruir a ese enemigo que está siempre a su alrededor, tratando de
hacer pecar, persuadiendo para que ellos cometieran pecado. Podemos ver acá Dios que no solo castiga al que peca contra Dios, sino también al que hace pecar contra Dios, al que seduce también. Porque aquel que seduce al Hijo de Dios para que cometa pecado, también es enemigo de Dios. Otra de las cosas, a través de estas órdenes de Dios, Dios está insinuando también que la muerte de Moisés será inminente, que no vas a poder vivir más allá después de esta batalla que vas a tener que librar. Bueno, ese fue el mensaje. Moisés humildemente aceptó todo el plan de Dios y aceptó acatar las órdenes de Dios tal cual como manda, porque Dios es soberano, Dios es el rey, todo hará de la manera como Dios quiere. Entonces Dios dijo que se vengara, fíjese que esto es vengarse. Y la palabra de vengarse, porque la Biblia parecería que se opone, porque dice, no debe vengarte, dice en Levítico, de tu prójimo. Pero acá la venganza, esta venganza es una venganza contra los enemigos espirituales, los que son enemigos de Dios. Es una destrucción, una lucha. Y con esto podemos saber de que la vida del cristiano en realidad no es simplemente creemos en Dios para que Dios nos bendiga, que nos llene de bendición, que nos dé mucho dinero, que nos dé muchas cosas para comer, de vestir, casas hermosas, abundancia. Mucha gente utiliza a Dios para llenar sus necesidades, pero ese no es el objetivo del cristiano. El objetivo verdadero del cristiano es de, primeramente, adorar a Dios, glorificar a Dios, y el objetivo de la vida del pueblo de Dios, que de Israel, o nosotros los cristianos, es de luchar contra estos enemigos de Dios. O sea, Dios nos llamó no solamente para pasar tiempos hermosos y libres en este mundo, sino nos ha llamado como soldados de Cristo para luchar contra enemigos. Y nos ha dado esa poderosa arma del nombre poderoso de Jesucristo. Y la vida del cristiano es de una lucha y no es simplemente pasar tiempos de ocio, tiempos de disfrutar la vida. No es eso. Porque de esa manera uno no estaría glorificando a Dios. Si nosotros luchamos para hacer la voluntad de Dios en esta tierra, esa es la manera de glorificar realmente a Dios, obedeciendo esas palabras de Dios. Amén. Ustedes se acuerdan, Madián es una tierra que estaba de este lado cuando Moisés se escapó del faraón en la primera vez, llegó a Madián, donde se casó con Séfora, que es madianita. Por lo tanto, su suegro, Reuel o Jetro, también era un madianita, era un sacerdote de Madián. Por lo tanto, ¿de dónde vinieron los madianitas? ¿Se acuerdan? Abraham tuvo una segunda esposa después de la muerte de Sara, y el segundo hijo, nacido de esta segunda mujer, se llamó Madián. Por lo tanto, ellos son descendientes de alguna manera de Abraham también. Son semitas. Pero el problema es que, no como los otros hijos de Abraham, ellos no adoraban a Jehová, sino adoraban a otros ídolos de la zona, que era predominante el ídolo Baal. Por lo tanto, estos madianitas empezaron a proliferar en esta zona de Arabia, que hoy día es Arabia Saudita, pero se caracterizaban de que criaban ganados. Además de criar ganados, ellos también hacían el comercio. Y por lo tanto son una de las personas que llevaban muchas mercaderías para vender y llevaban de un lugar a otro hasta el territorio de otros países, lo cual formaba una caravana de ventas. Porque ustedes saben que toda esta zona del desierto es tan peligroso que no se puede ir una sola persona, sino hay que ir en grupos para poder evitar que se pudiera vararse en medio del desierto. Por lo tanto, ellos, utilizando sus camellos, iban de un lugar a otro para vender sus productos de un lugar a otro, un comercio internacional. Ustedes se recuerdan cuando aprendimos Génesis, José, el hijo de Jacob, también fue vendido a los mercaderes madianitas, a la caravana de los madianitas, que luego ellos lo vendieron en Egipto. Por lo tanto, estos madianitas
no solamente vivían en un lugar localizado, si bien la mayoría vivían en esta zona, cada cual estaban un poco distribuidos. Parece que también en la tierra de Moab también estaban los madianitas. Y estos madianitas, por su sabiduría, por haber visitado muchos lugares y por su sabiduría, estos ancianos madianitas eran consultados muchas veces por los reyes. En este caso fue esa consulta que hizo Balac con los ancianos madianitas que estaban en Moab. Y es cierto, Dios le dio esa orden de atacar contra la tribu de su esposa Séfora. Pero aún así Moisés obedece porque es la orden de Dios. Porque Dios no importa de qué linaje venga, sino todo aquel que se oponga al proyecto, al plan de Dios, es enemigo de Dios. Aquel que se opone a la voluntad de Dios es enemigo de Dios. Y todo eso que empiezan a oponerse a Dios, a la obra de Dios y ataca al pueblo de Dios, es enemigo de Dios y Dios lo quiere eliminar. Porque eso es pecado. Y toda raíz de pecado, toda semilla del pecado que se pueda manchar al pueblo de Dios, Dios lo quiere eliminar. Es importante porque, fíjense, supóngase que si nosotros tenemos una célula cancerígena en el cuerpo, usted no va a decir, bueno, total, esta célula cancerígena es mía, por lo tanto lo voy a cuidar. Nadie hace eso. Cuando encuentra una célula cancerígena, sabe que es una célula maligna y trata de eliminar esa célula cancerígena. Por lo tanto, el pecado o pueblos pecadores que adoran a ídolos es como un cáncer. Por lo tanto, se debe eliminar para no afectar a todo el pueblo santo de Dios. Ahí está el objetivo de Dios de que se mantenga puro y pulcro espiritualmente el pueblo de Dios, sin pecado, para que Dios pueda estar en ellos. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir entonces al pastor, por favor, la pregunta número 1 siguiente. ¿Cómo descargó Moisés de Israel sobre Madián la venganza del Señor? Moisés se dirigió al pueblo y le dijo: preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada uno de las tribus de Israel envíe 1000 hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron 1000 hombres por cada tribu, con lo que se reunieron 12.000 hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los 1000 hombres de cada tribu. Con ellos iba Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas. Pasaron la espada a Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balán, hijo de Beor. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. Todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca de Jordán, a la altura de Jericó. Amén. Gracias, pastor. Bueno, como acá bien marcó el pastor, los madianitas sí son la tribu de la esposa de Moisés, que es Séfora. Pero a pesar de ello, Moisés obedece y cumple la venganza del Señor. ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios y debe obedecer para hacer la voluntad del Señor, que es la venganza contra el enemigo de Dios. Cada tribu, ahora para pelear, enviaron ¿cuánto? 1000 hombres armados por cada tribu. Como son 12 tribus, cuando todos se reunieron fueron 12.000 hombres. Fíjense, cuando murieron, ¿cuántos murieron? Murieron 24.000 hombres por la plaga. Pero solamente están ahora ellos enviando 12.000 hombres para esta guerra que Dios manda. Pero una cosa muy importante, que envía junto con la tropa al sacerdote Finés, que es hijo del sumo sacerdote Eleazar. ¿Se acuerdan que Aarón murió
y el primer hijo que quedó vivo fue Eleazar, por lo tanto se debe suceder el sacerdocio a Eleazar, y estaba de turno Eleazar como el sumo sacerdote. Pero entonces envía a su hijo, que es Finés, este jovencito Finés, un levita, un sacerdote, porque es descendiente del sumo sacerdote, porque de la familia del sumo sacerdote, a este Finés lo envía. ¿Se acuerdan quién es Finés? ¿Qué había hecho Finés? Finés era aquel que había tomado una lanza y cuando había visto que un anciano, líder de una tribu, había llevado a su campamento para acostarse con una mujer madianita, a pesar de que todo el mundo, los 24.000 hombres del pueblo de Israel, se estaban muriendo por castigo de pecar contra Dios, a pesar del medio de ese castigo, tuvo el descaro de llevar a una mujer madianita a su cama, este hombre, además que es un líder que debía ser un ejemplo. Por tal motivo, Finés, con la ira de Dios, ¿se acuerdan? Tomó una lanza, entró y atravesó a esos dos, al hombre y a la mujer, por pecar delante de Dios, y por esa obra que hizo Finés, Dios paró entonces esa plaga y los israelitas dejaron de morir. Por lo tanto, este Finés era un sacerdote que realmente buscaba hacer la voluntad de Dios a toda costa. Por lo tanto, Dios entonces, este jovencito, con agallas, con coraje, con sentimiento de justicia, por la sed de la justicia de Dios, entonces es obediente a la palabra de Dios, pone en práctica la palabra de Dios, no dubita, no titubea para ejecutar las órdenes de Dios. Entonces Dios a Finés lo toma para que vaya al frente de la tropa. ¿Y qué debe hacer? ¿Cuál es la función de Finés? Era que debía llevar los utensilios del santuario y las trompetas, porque estos utensilios y la trompeta son lo que daban las señales del mando que Dios le daba. Imagínense que usted no puede, en ese momento no tenía una bocina para poder dar aviso. Por lo tanto, las trompetas servían para darle señales de ataque, de retroceso o de todo tipo de sonido de trompetas que de antemano se codificaban para darles distintas órdenes con las trompetas. Pero esas órdenes, ¿quién lo daba? Lo daba Finés, que era un sacerdote. ¿Y por qué lo daba él? Porque él escuchaba las órdenes de Dios. En definitiva, el que guiaba, el que comandaba esta tropa era realmente Dios. Dios era el que estaba al mando de estas señales de trompetas y Dios era el que estaba al mando de la tropa. Por lo tanto, el que realmente peleaba la guerra era Dios, era el que daba las órdenes, era el comandante de la tropa. Por eso la diferencia con otras guerras es que esta guerra, esta tropa, es un ejército que está sujeta a las órdenes de Dios para hacer la voluntad de Dios. Lo cual todo cristiano hoy día debe cumplir esta función, esta misión de ser un soldado de Cristo, hacer las obras de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y de esta manera ellos obedecen las trompetas y el mando de Finés. Por lo tanto, envía a Finés por delante. Esta es una guerra donde Dios interviene y Dios es el que pelea. Otra cosa interesante es que solamente participaron en la guerra 12.000 hombres. ¿Se acuerdan que el último censo que habían hecho, la cantidad de hombres mayores de 21 años que podían salir a la guerra eran un poco más de 600.000 hombres, pero hacía grosso modo de 600 hombres, estos 12.000 soldados es solo un 2% de su tropa. Lo cual estamos diciendo que no salieron todos los hombres a la guerra, sino solamente una pequeña porción, un 2%. Esto nos da a saber que si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros cumplimos y somos sensibles a las palabras de Dios y los ponemos en práctica, obedeciendo a la palabra de Dios, podemos obtener la victoria con el mínimo esfuerzo, porque la obra la hace Dios. Porque Dios es el que pelea la guerra. El hombre lo único que hace es solamente obedece y hace el menor esfuerzo, pero Dios hace que la victoria sea la máxima. Ustedes van a ver después, más adelante, la cantidad del botín que ellos van a obtener de esta guerra es algo impresionante.
cómo solamente con 12.000 hombres, solamente con 2% de su tropa, obtuvieron ese gran botín que después vamos a ver que es realmente importante. ¿Por qué? Porque obedecieron a la palabra de Dios y Dios fue el que hizo la obra y la pelea. La vida de aquel hombre que realmente obedece a la palabra de Dios, toda su vida le va fácil, porque Dios es el que lleva la obra. Es decir, aquel que quiere vivir su vida de acuerdo a su propia manera tendrá que hacer muchos esfuerzos y no tendrá grandes resultados. Pero aquel que realmente obedece a la palabra de Dios, aunque su lógica no le cierre, pero sí obedece, está decidido a obedecer la palabra de Dios, se dará cuenta que después, al final, obtendrá un resultado mucho más grande de lo esperado con el menor esfuerzo que uno hace. Y esto es porque Dios está en su vida. Dios obra en su vida y experimentará esos milagros del poder de Dios en su vida. Dios el mensaje que está dando que hoy día también, si nosotros obedecemos la palabra de Dios y oramos y hacemos las cosas como Dios quiere, entonces van a ver que van a tener un resultado máximo con un mínimo esfuerzo. Ese es el milagro de Dios y es la prueba de que Dios está con nosotros. Fíjense que después lo que está diciendo estos versículos es que mataron a todos los madianitas. Inclusive nombran los 5 reyes con nombres concretos. Esto para aclarar de que fue realmente un hecho verídico, un hecho real. No es que simplemente vencieron, sino hasta con nombres claros, nombres y apellidos de quienes fueron muertos en esta guerra, quienes fueron vencidos. Entonces, estos 5 reyes están registrando para demostrar que realmente fue un hecho histórico real. Otra cosa que nos llama la atención es que aquí en este momento también, junto con los madianitas, estaba Balán, el profeta falso, ¿se acuerda? El hijo de Beor, que también fue castigado porque se acuerdan que luego de bendecir a los israelitas, se fueron cada cual por su camino, Balac por su camino, Balán por su camino. Pero cuando dice eso, no dice que Balán regresó a Mesopotamia, de donde vino. No regresó a su país, sino se había quedado con los madianitas para tramar un segundo ataque a los israelitas a través de la seducción con las mujeres para hacer pecar a los israelitas, lo cual está registrado en el 16. Por lo tanto, nosotros sabemos que estos madianitas estaban en contacto con Balán, por eso cuando ellos atacaron a los madianitas, encontraron a Balán, estaban tramando juntos con ellos, estaban también siendo parte de ese complot contra el pueblo de Dios, por lo tanto, ellos ejecutaron a Balán, hijo de Beor, también. Además, ellos quemaron todas sus ciudades y todas sus tiendas, sus carpas, donde estaban viviendo. ¿Por qué? Porque en esas ciudades estaban los altares de Baal, los altares, lugares donde ofrecían sacrificios humanos, donde también cometían todo tipo de atrocidades, actos promiscuos sexuales, en fin, todo esto era una cosa abominable para Dios, por lo tanto, ellos destruyeron totalmente, lo quemaron para que esas cosas desaparecieran de sus ojos, eliminaron completamente para que no quedara nada. Esto nos da una idea de con qué severidad debemos nosotros eliminar de nuestra vida todo elemento que es de desagrado para Dios. Debemos quemarlos, eliminarlos, destruirlos para que desaparezcan de nuestra vida. En realidad es para quitarnos de nuestra vida todo elemento pecaminoso que es abominable para los ojos de Dios. Por lo tanto, ellos quemaron, destruyeron todos. Pero sin embargo, Moisés se enojó. Vamos a ver por qué se enojó. Entonces, ¿por qué Moisés se enojó contra los capitanes del ejército que regresaron victoriosos, que habían quemado todo, que habían destruido todo, matado a todos los madianitas? Y está preguntando por qué Moisés quiso aniquilar completamente a Madián. Versículo 13 en adelante dice: Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento, a esta tropa victoriosa de los 12.000 personas. Y Moisés estaba furioso con los jefes de 1.000 y los de 100 soldados. Fíjense, te recuerdan que estaban ellos organizados con los jefes de 100 y los jefes de 1.000 que comandaban sobre esos 10 grupos de 100 soldados, ¿no es cierto? Por lo tanto, estaban formados de este tipo de escuadrones.
Pero estaban muy furiosos. Moisés se enojó mucho con estos jefes militares que regresaron de la batalla. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. ¿Se acuerdan? Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Pero ¿cómo van a dejar vivir a estas mujeres que son en realidad las protagonistas que cometieron el pecado contra el pueblo de Dios? Y dicen, maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido, dijo Moisés. Moisés y los líderes se enojaron porque dejaron con vida a las mujeres y a los niños madianitas, como verán en el versículo número 9. Porque las mujeres son realmente las que hicieron pecar a Israel y hicieron que murieran tanta cantidad de personas, pero como que estos hombres la dejaron vivas. Ellas eran realmente sus enemigos y la dejaron vivas. Yo no sé, porque parecería que estas mujeres madianitas eran muy seductoras o no. Estos soldados no terminaron de matar, solamente las trajeron, y los niños también. Pero Dios, a través de Moisés, hace que las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales ante Baal son amenazas espirituales que a la larga van a hacer pecar a los israelitas. Por lo tanto, eso va a hacer que mueran castigados por Dios. Las mujeres en esta cultura que adoran a Baal solamente tienen estas relaciones sexuales promiscuas ante el altar del ídolo Baal. Por lo tanto, el hecho de que estas mujeres hayan tenido relaciones sexuales, eso significa que estas mujeres eran adoradoras de Baal. Por ese motivo, está ordenando que castiguen, que eliminen a las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, porque eso es adoración a Baal. El hecho de haber tenido esa relación sexual en el altar es haber adorado a Baal. Y los niños, por supuesto, porque son los que van a la larga crecer y van a pelear contra Israel, van a ser los enemigos de Israel. Por lo tanto, Dios quiere que sus hijos corte por lo sano a todas las semillas y a las amenazas del pecado que pueda haber, que son como un cáncer espiritual, y no debemos convivir con un cáncer espiritual. Debemos eliminarlos, debemos limpiarnos, porque a la larga eso va a seguir creciendo y va a seguir afectando la vida espiritual. Es importante que nosotros también tratemos de eliminar todo elemento que es pecaminoso de nuestra vida, porque eso a la larga nos va a destruir nuestra vida para que pequemos y seamos entonces castigados por la mano de Dios. Por esta manera, Moisés está ordenando que aniquile a todas estas mujeres que hayan tenido relaciones sexuales ante Baal, para que no cometan nuevamente ese pecado ante Dios y seducir al pueblo de Dios. La pregunta número 2 siguiente dice, ¿y cómo ordenó purificar a los soldados que habían ido a la guerra, sus prisioneros y el botín de guerra? Fíjense que el motivo por el cual al mando del ejército no manda a Eleazar, que es el sumo sacerdote, sino manda a Finés, que es simplemente un sacerdote. Porque si va el sumo sacerdote, va a tener que ponerse en contacto con cadáveres. Ustedes saben que Dios prohíbe que el sumo sacerdote se ponga en contacto con cadáveres, porque eso hace impuro al sumo sacerdote. Por eso no lo mandaba a la guerra, sino quedaba en el santuario cumpliendo con todos los quehaceres y deberes del santuario. Por eso manda a su hijo Finés al frente de la tropa. De igual manera, tanto Finés como todos los soldados que fueron a la guerra, que estuvieron en contacto con cadáveres, porque ellos mataron, estaban cerca de un cadáver, por lo tanto debían purificarse, porque para los ojos de Dios quedaron impuros. Por eso esto es lo que está diciendo Dios. Todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, estos soldados que regresaron, deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días, como dice, ¿se acuerdan? Lo dijo en Números también.
Y para poder purificarse, al tercer día y al séptimo día se purificarán ustedes y sus prisioneros también, y deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, de pelo, de cabra o de madera o todo lo que ellos habían llevado. Y el sacerdote Eleazar le dijo a los soldados que habían ido a la guerra que cumpliera con los requisitos de Dios y dice, esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés. Por lo tanto, todos los elementos eran purificados, ¿se acuerdan? Con esa ceniza de la vaca de piel rojiza que debía incinerar totalmente, y con esa ceniza de la vaca de piel rojiza mezclada con agua pura de corriente, tenía que con eso purificarlo. De esa manera, al tercer día y al séptimo día, y recién de bañarse y cambiar su ropa, quedaban puros para poder regresar nuevamente al campamento. Así podían recién unirse a sus familiares. Este hecho, este precepto de Dios, está simbolizando también espiritualmente como una persona comete un pecado delante de Dios, y como que una persona queda impuro con un pecado cometido, deberá purificarse con la sangre de Jesucristo, que simboliza esa vaca de piel rojiza que totalmente fue consumado, y también ese líquido que debe utilizar. Fíjese, no es la sangre. Usted no va a poder purificar con la sangre una ropa, porque quedaría manchada con la sangre. Por eso Dios está dando esta manera de, con la ceniza y el agua, que también tiene propiedad de purificar, de descontaminar, ¿no es cierto? Aparte de eso. Pero bueno, de esa manera, con esa agua de esa ceniza, debía purificar todo instrumento. Además, todo oro, plata o bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista al fuego, primeramente deberá ser pasado por el fuego para purificarlo primeramente, pero también luego limpiarlo con estas aguas de la purificación que Dios le había mandado. Y todo lo que no resista el fuego, por ejemplo la piel, ¿no es cierto? Todo lo que son ropas, no deberá pasar por fuego, sino solamente por las aguas de purificación. Entonces, ¿qué es lo que está purificando? ¿Cuál es el elemento que lo purifica realmente? Es el agua de purificación, que simboliza la sangre de Jesucristo. Al séptimo día, entonces deberán lavar ustedes sus vestidos y quedarán purificados, entonces podrán reintegrarse recién al campamento. Nosotros, por lo tanto, cuando éramos pecadores, fuimos purificados con la sangre de Jesucristo y recién pudimos ser convertidos en hijos de Dios para unirnos a la comunidad del pueblo de Dios. De esa misma manera están simbolizando que nosotros vamos a unirnos a la comunidad de Dios, a los hijos de Dios. En Números capítulo 19, Dios ordenó purificarse con el agua de la ceniza de la vaca de piel rojiza sacrificada, que derramó su sangre, por supuesto, y con esa ceniza tenía que formar ese agua de purificación o del agua de expiación. Por lo tanto, dice en Hebreos 9:22, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hoy día ese agua de purificación no existe. Ese agua de purificación en realidad es algo simbólico, espiritual, y es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Con esa sangre hemos sido purificados, como dice en Hebreos 9:22. Solo podemos ser purificados con la sangre de Jesús. Y no hay otra manera de que podamos ser purificados sino por la sangre de Jesús. ¿Y cómo ordena Dios dividirse el botín de guerra? Bueno, ahora vamos a ver que ellos obtuvieron un gran botín de guerra, y cómo dice el Señor entregarlos al Señor de esta manera. Dice el versículo 25, el Señor le dijo a Moisés, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. Fíjense, a los que fueron, Dios dice que dividan ese botín, no se quedaran solamente los soldados, sino dice que hay que partirlo a la mitad le darás a los soldados y la mitad a la comunidad que no fueron a la guerra. ¿Por qué será eso?
porque si bien salieron a la guerra los 12.000 soldados, el resto de la comunidad no se quedaron con sus brazos cruzados, sino también participaron en esa guerra a través de sus oraciones ante Dios, a través de su apoyo. Como un anciano de esa comunidad que sabe que su hijo fue a la guerra, no se va a quedar con sus brazos cruzados. También ellos, ancianos, mayores de edad, que no salieron a la guerra, pero también ellos oraron por sus hijos que salieron a pelear la guerra. Por lo tanto, si la guerra salieron los 12.000, el resto de la comunidad también estuvieron atrás orando ante Dios para luchar la misma guerra. Por lo tanto, Dios hace repartir ese botín a los soldados y a la comunidad. Por eso dice, a los que fueron a la guerra les exigirás el botín, una contribución para el Señor. De esa mitad que le dará a los soldados, de los soldados lo que reciben también deberá apartar una contribución, una ofrenda para el Señor. Y tanto de la gente como de los asnos, vacas, ovejas, apartarás uno de cada 500. Uno de cada 500 tendrá que ofrecer al Señor los soldados. Y los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote Eleazar. Entonces, una 500ava parte de ese botín, una de cada 500, tiene que entregar a Dios como una ofrenda mecida, elevada a Dios. Luego, toda ofrenda mecida que ya Dios lo recibió y Dios le da esa ofrenda de Dios que pasó a ser propiedad de Dios. ¿A quién se lo daba? Se lo daba al sumo sacerdote Eleazar. Por lo tanto, es una de cada 500. Se lo entrega al sumo sacerdote para que él quedase con esos elementos como contribución del Señor. Y de la parte que les toca a la comunidad de los israelitas, deberá apartar uno de cada 50. Fíjense que debe apartar más la comunidad, porque es uno de cada 50. Lo mismo que los asnos, vacas, ovejas u otros animales, se lo darás a quien ahora esa una 50ava parte de la comunidad, primeramente se lo entrega a Dios como una ofrenda elevada, mecida, y luego esa ofrenda Dios le da a los levitas para que también vivan los levitas. Pero ¿por qué es mayor la cantidad que tiene que ofrecer a Dios? Porque la vez anterior era solamente para un sumo sacerdote, pero ahora tiene que entregar eso a los levitas, que son mucha cantidad de personas. Por eso Dios está ya preestableciendo una 10 veces mayor para darles a los levitas, porque pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario y Dios le está ordenando que debe también ofrendar para Dios y darle a los levitas. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés, sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, dice. El botín fue de 675.000 ovejas. ¿Qué es esto de los despojos que tomaron los soldados? Porque los soldados no solamente trajeron animales, no solamente trajeron mujeres y niños, sino también trajeron sortijas de oro, brazaletes, collares de oro, plata, bronce, todas esas cosas. Eso generalmente, si lo encuentran, se lo quedaban los soldados. Por eso aquí no están contados, porque son propiedad de los soldados que fueron a tomarlos. Solamente están contando el botín de estos animales y de las personas. Por eso acá está diciendo, sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, que son las joyas y oro y plata, cosas así. Entonces los animales que tomaron en total fueron 675.000 ovejas, 72.000 cabezas de ganado, 61.000 asnos, 32.000 mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. O sea, son estos jovencitas que debido a que son jovencitas y no pecaron, pueden entonces someterse como esclavas, sirvientas del pueblo de Israel. Por lo tanto, no las mataron, sino se distribuyeron para que sirvieran a los israelitas. Y a los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente: como les debía dar la mitad serían 337.500 ovejas, y de las cuales se entregaron
675 como contribución al Señor, 36.000 vacas, de las cuales se entregaron 72 como contribución al Señor, 30.500 asnos, de los cuales se entregaron 71 como contribución al Señor. Y de las mujeres, 16.000 mujeres, de las cuales se entregaron 32 como contribución al Señor. Y la parte que le correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que les correspondía a los israelitas, a la comunidad, de modo que a la comunidad le tocaron 337.500 ovejas, 36.000 vacas, 30.500 asnos, 16.000 mujeres. De la parte que les tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 50 personas, que es una 50ª parte, y una de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado, y todos ellos se lo entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Bueno, fíjense esta cantidad de botines que ellos obtuvieron en esa época, era una cantidad sideral. Imagínense hoy día 600.000 cabezas de ovejas, ¿no? 600.000 ovejas. No se imagina qué cantidad tan grande es esto. Estos botines eran realmente, aparte de lo que los soldados habían tomado para sí mismos, como los artículos de oro, brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares que habla el versículo 50 y 53. Este es un cuadro que he confeccionado para ver un poco cómo se distribuyeron. Fíjense, estos son los totales del botín. De las ovejas, 675.000, una gran cantidad, 72.000. Hasta hoy día esta cantidad de ganados es una gran cantidad. Los asnos, 61.000 y 32.000 personas de mujeres. Fíjense, aparte de que ellos mataron mujeres que hayan tenido relaciones sexuales ante Baal y a los niños, la cantidad de mujeres que llegaron fue mucho más que los soldados que fueron a pelear. Fíjense, con poca cantidad de personas, qué gran cantidad de beneficios, resultados tuvieron. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a la palabra de Dios. Fueron obedientes al mando de Dios. De los cuales, esta mitad, que es justamente la mitad, se lo entregaron a los soldados. De esta mitad debían apartar para Eleazar una 500ª partes, una de cada 500, que serían 675 ovejas, 72 vacas y 61 asnos y 32 mujeres para servir a Eleazar. Y de la otra mitad, que es la misma cantidad, ¿no es cierto?, que esta cantidad de los soldados, que es para la comunidad, tenían que apartar 10 veces más, o sea, una 50ª parte, pero esta vez es para la comunidad de los levitas. Por lo tanto, son 1.750 ovejas, 720 vacas, 610 asnos y 320 jovencitas, esclavas, mujeres, para servir a los levitas, para ser sirvientas de los levitas. Por lo tanto, ustedes verán que el gran botín apoderado por los israelitas con la ayuda de Dios realmente fue algo monumental para recordar, algo que realmente los israelitas deberán recordar, pero lamentablemente en el futuro cometen pecados otra vez. Este fue un éxito, un ejemplo de guerra. A pesar de que ellos habían desobedecido en no matar a los enemigos, a las mujeres, que luego sí obedecieron, han ejecutado a los enemigos y se quedaron con esta bendición que Dios les ha dado por esta guerra que ganaron con los madianitas. Entonces, aquí están hablando de qué ofrendas entregaron a Dios los oficiales de la tropa, por qué lo hicieron. A partir de esos animales que Dios le ordenó entregar, estos jefes, estos oficiales, estos jefes de 1.000, jefes de 100, estos soldados de la tropa que habían obtenido su botín también personales, sus despojos, entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los jefes de 1.000, de 100 soldados, se acercaron a Moisés y le dijeron: tus siervos han pasado revista y dice, no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes. ¿Qué quiere decir?
de los 12.000 que salieron, ninguno murieron. Todos los 12.000 regresaron a su casa sin ser muertos y mataron toda esa cantidad. Fíjense, por eso, dice ellos, hemos traído como ofrenda al Señor los artículos de oro que cada uno de nosotros hemos encontrado, tanto como brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para hacer propiciación por nosotros ante el Señor. Esta palabra de propiciación aquí no significa una propiciación por el pecado, sino tiene ese significado de propiciar, de redimir. ¿Se acuerdan? Si uno quiere entregar a una persona a consagrar ante Dios, pero no lo puede porque tiene que mantener o sustentar una familia, él podía redimirlo, podía propiciarlo, pagando una cierta suma de dinero. Entonces, ese reemplazo de una persona por un elemento de valor también se llamaba propiciación. En ese sentido es propiciación. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos están agradeciendo a Dios porque nosotros no hemos muerto. No hemos muerto porque nosotros debíamos morir en esta guerra, pero Dios nos protegió y nos regaló esta vida. Y por esta vida que Dios nos ha regalado, porque Dios nos ha salvado, vamos a entregarle por esta vida que Dios nos ha regalado, esta propiciación a cambio para agradecer a Dios. Eso es lo que quisieron hacer. Realmente es un acto de agradecimiento a Dios por haberle protegido sus vidas. Por lo tanto, Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro, todo el oro que los jefes de 1.000 y de 100 soldados presentaron como contribución al Señor, que pesó, ¿cuánto? 190 kilos. Bueno, acá Nueva Versión Internacional ya lo convirtió para que sepamos qué cantidad era. Una cantidad importante de joyas y de oro y plata de 190 kilos. Fíjense, 190 kilos es mucho, mucho. Pero en realidad es una cantidad importante que cada soldado había tomado botín para sí mismo, pero se lo entregó a Dios. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los jefes y lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presentes a los israelitas. Estas ofrendas de expiación en realidad no es por el pecado, sino en redención por sus vidas que Dios les ha guardado y les ha dado sin que se muera ninguno de ellos. Y la cantidad que ofrecieron la Reina Valera registra como 16.750 ciclos o shekels, que equivalen, un shekel equivale a, en realidad, 11,4 gramos. Y hablar de 16.750 shekel es una cantidad así como de 190,95 kilogramos, una cantidad totalmente sideral. Así que podrán ver ustedes, hermanos, como si el pueblo de Dios obedece a su palabra, sin importar si mi lógica o mi experiencia cierre o no, entonces ellos obtendrán una victoria, obtendrán una bendición con el mínimo de esfuerzo, pero con un máximo de resultado. Eso es lo que quiere enseñar al pueblo de Dios, para que en el futuro, cuando ellos vayan a pelear la guerra, también obedezcan a la palabra de Dios. Bueno, a veces ellos obedecen, a veces le fallan a Dios, como todos nosotros también. Nosotros no obedecemos completamente, a veces fallamos a sabiendas o a veces sin saber, pero le fallamos. Bueno, eso va a pasar, pero para que no ocurra eso, Dios primeramente da una victoria ejemplar al pueblo de Israel para que recuerden, que esto sea un monumento para recordar de que realmente deben obedecer la palabra de Dios. Bueno, de esta manera los madianitas fueron realmente aniquilados, pero todavía quedaron estos madianitas en distintas partes. Ustedes saben que ellos estaban distribuidos, diseminados en todas partes, pero lo que mataron ahora son los madianitas que estaban cerca de Moab. No fueron a la tierra de Jetro para matar a los familiares de Jetro. No lo piensen de esa manera. Fueron los madianitas que intervinieron con los moabitas para estorbar y para maldecir o para hacer pecar al pueblo de Israel. Porque después van a ver que van a aparecer más madianitas. En la época de jueces, cuando ellos entren a la tierra de Canaán, cuando gobiernan los jueces en Israel,
también Gedeón va a pelear con los madianitas. Así que los madianitas todavía están allí. Pero por los madianitas que intervinieron y están en Moab, todos fueron aniquilados y todos tomaron el botín de sus pertenencias y quemaron todos los altares de Baal de esa zona. Así que la victoria vino de la mano de Dios cuando obedecemos a la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a dejar hoy aquí y vamos a continuar la semana próxima, que va a ser la última clase antes de nuestro receso. Vamos a entonces orar ante Dios y agradecemos por estas palabras. Oremos, hermanos, agradezcamos al Señor. Padre Santo Celestial, damos gracias en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo por esta gran bendición de darnos a conocer tu voluntad y de tu palabra, Señor. Gracias por este aprendizaje de cada momento, conocer más acerca de tu palabra y de tu verdad y de tu voluntad, Señor, para que nosotros podamos ser un pueblo realmente servidor a ti, para que podamos en este mundo vivamos como tu pueblo, para que podamos perseguir la meta y el objetivo que tú quieres que vivamos de tal manera. Bendícenos, Señor, que el Espíritu Santo reinante en nuestra vida, que nosotros a través de la sangre de Jesucristo podamos eliminar totalmente, limpiarnos, purificarnos totalmente en nuestros pensamientos y nuestros actos de nuestra vida, para que ningún elemento pecaminoso que nos da el enemigo, ninguna persuasión, ningún tipo de pensamientos personales en desobediencia a la palabra de Dios, todos esos elementos de desagrado para Dios sea eliminado totalmente de nuestra vida, purificado, Señor, para que de esa manera el Espíritu Santo de Dios more en nuestro corazón y en nuestra vida, y para que el poder de Dios milagroso pueda manifestar en nuestra vida y podamos ver la victoria que Dios nos da de sus manos en nuestra vida, para que esta victoria que tú le has dado a los israelitas con el mínimo esfuerzo, haber obtenido el máximo resultado de bendición, sea también realmente nosotros los quienes podamos experimentar esta gran bendición por la obediencia a tu palabra, Señor. Entregamos nuestra vida como una ofrenda fragante ante ti, Señor. Recíbela, Señor. Entregamos pulcramente delante de ti y confiamos en la sangre de Jesús. Toda equivocación nuestra, todo nuestro intento fallido, Señor, perdónanos y enséñanos a corregir nuevamente y seguir tu buen camino. Bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de tus hijos en esta noche, Señor. Al pastor Rafael, también a la hermana Consuelo, al hermano Aldo, a la hermana Lucero y al bebé, y también a toda la familia, Señor, la hermana pastora a Rocío, Samuel, y a todos ellos, Señor, a Aileen, y todas esas familias, Señor, a mamá Carmen, para que todos estén fieles a la palabra de Dios y puedan experimentar esta bendición en el reino de Dios que está entre nosotros. Gracias, Señor, por ser Rey nuestro. Gracias por reinar nuestra vida. Te damos toda la gloria y la honra, Jesús, por ser nuestro Rey, Señor y Salvador. En esta noche te glorificamos y exaltamos ese maravilloso y todopoderoso nombre. Y en el nombre de Jesús expulsamos todo tipo de obra del enemigo en nuestra vida. Todo tipo de engaños, persuasiones, todo tipo de artimañas del enemigo que nos pueda alejarnos de tu palabra, sea expulsado en este momento, Señor. Protégenos, guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Jesucristo, para que podamos ser fieles y santos ante tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.